Porque él es Leo Anzalone, y a mi gusto personal, Leo Anzalone es uno de los mejores economistas, y no es porque me esté pagando, del país. Leo, ¿cómo andas, querido? ¿Qué tal? Buen mediodía, buenas tardes, gracias por el llamado. ¿Todo bien? Bien, por suerte todo en orden, trabajando mucho. No me estás pagando, ¿eh? Está claro que no me estás pagando. No, para nada. Ahora, después de última sí te paso el CBU, no tengo problema, Leo. ¿Sabes a quién le vas a cobrar? Después te cuento. A Elcho. Leo, bueno, economista, autor de Economía en zapatillas, algo así, ¿puede ser? ¿Es? Sí. Economía en zapatillas. Economía en zapatillas fue un espacio que armamos en su momento en YouTube para tratar de explicar la economía de la manera más sencilla posible. Tiene ya varios años. Bien, es por eso que queremos hablar con vos, Leo, más allá que sos nacionalmente conocido, ha salido en medios nacionales, más allá de la onda que tenemos. ¿Qué está pasando con la economía de Argentina? Porque sé que sos una persona que lo explica lo más correcto y sin tantas cositas raras que la gente no entiende. ¿Qué está pasando con la economía argentina? Bueno, hoy los primeros datos, los más claros que se pueden observar es que Argentina está transitando un sendero de muy fuerte crecimiento, de recuperación, si se quiere, ¿no? El año pasado, en la peor etapa de la pandemia, nuestra economía cayó el 9,9%. Sí. Al igual que el resto de las economías del mundo, ¿no? Por el COVID cayeron mucho, la de Argentina 9,9%. Lo que se viene dando este año es una recuperación muy consistente y una velocidad de recuperación de las más altas del mundo. Argentina este año va a recuperar todo lo que perdió durante la pandemia. Sí, eso está absolutamente claro. De hecho, esta velocidad de recuperación de nuestro país es de las más altas del mundo. De hecho, yo lo pongo en estos términos, ¿no? Argentina este año, o ya con los últimos datos que dio el INDEC respecto a el mes de septiembre a nivel de actividad económica, ya recuperó todo lo que perdió durante la pandemia. El desafío ahora es recuperar lo que se perdió con el gobierno anterior. Entonces, vos tenés a una economía transitando ese sendero, un sendero de muy fuerte recuperación económica, un sendero de, todavía no en su totalidad, pero de recuperación casi total de los puestos de empleo que se perdieron por la pandemia. Pero bueno, por supuesto que lo que queda es superar algunos escollos dramáticos para nuestra economía. El principal es la inflación. Es un tema que todavía no se ha podido controlar, y para los próximos días vamos a entrar fuerte en la discusión con el Fondo Monetario. Entonces digo, para hacer una síntesis, dos tipos de economías que transitan en paralelo, si se quiere, una con muy fuerte recuperación, generación de empleo y demás, y la otra, bueno, una economía que todavía no puede superar el problema de la inflación y que tiene que resolver cuanto antes el tema del Fondo Monetario. Bien, ¿qué hacemos con el fondo? ¿Arreglamos? ¿No arreglamos? ¿Cómo arreglamos? Bueno, me parece que lo central es la última pregunta, es cómo arreglamos. Hay que arreglar, definitivamente hay que arreglar. No arreglar con el Fondo Monetario nos traería muchos problemas, pero claro, ¿cómo hay que arreglar? Bueno, lo primero que hay que hacer, creo yo humildemente, es entender cómo vamos a hacer para que nuestra economía crezca al mismo momento en el cual se paga al Fondo Monetario. Que creo que es eso lo que está intentando el ministro de Economía, Martín Guzmán, bajo las decisiones del presidente Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque vos, esto que decía Macri, ¿no? Es muy fácil arreglar con el fondo en 5 minutos. Por supuesto que Macri podía hacer eso. El tema es que si vos primero no tenés definido cómo vas a crecer, le vas a pagar al fondo, pero sí, con las penurias del pueblo argentino. Entonces, sí o sí, la economía argentina tiene que seguir creciendo. ¿Para qué? Para que lo que se le pague al Fondo Monetario no sea un techo en nuestro crecimiento económico. Eso se puede hacer porque uno escucha como que, bueno, estar pagándole al Fondo Monetario es estar condenado a pasarla mal. Y la realidad es que Argentina tuvo un presidente, un tal Néstor Kirchner, que básicamente lo que hizo fue pensar cómo Argentina iba a crecer
y durante muchos años esa economía creció durante, le pagaba, o al mismo tiempo que le pagaba el Fondo Monetario y varios años después de que terminó de pagarle. Entonces me parece que la discusión que hay que dar hacia adentro del gobierno es, bueno, tenemos que pagar al Fondo Monetario para cumplir con las obligaciones que trajo Macri, pero hay que pagar creciendo. ¿Para qué? Para que el peso de esa deuda no repercuta en el pueblo, sino que se haga con el crecimiento, se pueda pagar con el crecimiento económico que Argentina ya está teniendo. Bien. Y ahora, ¿la obra pública ayuda a este crecimiento? Porque se ve bastante eso. Bueno, la obra pública es decisiva. Vos sabés que vos tenés algunos motores en la economía. El motor más importante de nuestra economía es el consumo. Básicamente el 65% de nuestra actividad económica la explica el consumo. Ahora, lo que decidió este gobierno, lo que decidió Alberto Fernández y el ministro Guzmán es sustentar el crecimiento económico de mediano y largo plazo en la obra pública. Vos sabés que hay en todo el país alrededor de 3.000 obras comenzadas de obra pública, que es un montón. ¿Por qué es importante la obra pública? Porque básicamente lo que hace es generar empleo en la construcción muy rápido, empleo directo e indirecto. Y cuando más gente tiene laburo, lo que hace es salir a comprar. Entonces, básicamente, la obra pública lo que hace es ser el primer paso para aumentar el consumo, que en definitiva es lo que termina moviendo rápido la economía. Y sabés que a nivel de obra pública, el gobierno decidió duplicar, ¿sí? o este año, en el 2022, más que duplicar la inversión en obra pública. Vos la tenías en el 2019, gobierno de Macri, en el 1,1% del producto. Este año va a estar en el 2022 va a estar en torno al 2,5%. ¿Por qué? Por eso que te decía, genera laburo, el laburo genera consumo, se mueve la economía. Pero además, cuando vos invertís en obra pública, lo que te asegura es que no sea un proceso de corto plazo, tiene un multiplicador, le decimos los economistas, un impacto que trasciende al año que viene, ¿se entiende? Sí. Se termina arrastrando la economía de acá a lo que viene hacia adelante, es muy importante. Bien, y te hago las últimas dos, Leo, porque ya veo que estamos limitados con el tiempo y te lo entiendo. Primero, de las PASO a las generales, la brecha entre las votaciones de Juntos y del Frente de Todos era más grande, digamos, la brecha. ¿Por qué crees vos que se achicó tanto la capacidad o se achicó los votantes, digamos, el porcentaje de votantes entre uno y el otro? Sí. Yo creo que se dieron varios factores. El primero es que muchos bonaerenses en este caso, pero muchos argentinos también, entendieron lo que significaría un regreso de ese espacio del macrismo al poder, preparando lo que puede ser el 2023, y eso asustó, porque el recuerdo de lo que hicieron está muy fresco. Después también ocurrió que una enorme serie de medidas económicas que viene tomando el gobierno, no solamente este año, sino desde inclusive cuando estábamos en pandemia, al salir de la peor etapa de este bicho maldito, se empezaron a sentir en el bolsillo. Y en tercer lugar, me parece innegable que la política, entendiéndola desde el Frente de Todos, tuvo otro rol esos 2 meses entre las PASO y las generales, donde uno vio a los intendentes, sobre todo, que son el corazón del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, saliendo a ponerse la camiseta y a poner la cara y a charlar con sus vecinos. Se multiplicó la militancia. Creo que esos 3 factores ayudaron como vos decías, ¿no?, a cortar la diferencia entre las PASO y las generales. A mí lo que me parece como hombre de la política es que esa dinámica que se obtuvo en este periodo no debe frenarse. Me parece que hay que seguir de cara a la gente. A mí me toca por ahí contar esto que vos me preguntabas, no la economía, pero me parece que esta dinámica, esta velocidad que agarró la gestión y de contar la gestión,
tiene que seguir y no frenarse. Bien, y te hago la última y ya no te molesto más, Leo. ¿Qué hacemos con la carne? ¿Por qué sube? ¿Por qué sube tanto? Es un gran problema. Bueno, a mí me parece que básicamente lo que ocurre con la carne es un tema de especulación. Por eso me parece que no hay que titubear y tomar medidas que terminen con eso. Digo, cuando el presidente tomó la decisión a principios de año de frenar la exportación de carne, la carne cayó en promedio 10%. Entonces, es cierto, se dan algunas cosas. Digo, vos tenés una inflación creciente en todo el mundo. ¿Sí? Estamos escuchando, vos prendés la tele y escuchás que el determinado país tiene la más alta inflación de los últimos no sé cuántos años. Eso influye. Influye la estacionalidad. Siempre en noviembre y diciembre aumenta la carne. Esto es así. Pero no que aumente 100% en un año. Y si vos pensás, en noviembre del año pasado estábamos hablando de lo mismo, lo cual a mí me da a pensar que lo que hay acá es una puja distributiva, intereses de algunos sectores de obtener ganancias que no se justifican y de paso también de esmerilar al gobierno, ¿no? Entonces, digo, no hay razones macroeconómicas que yo te pueda decir, mira, la carne aumenta por esto, no existe. Lo que hay me parece que son respuestas políticas. Está bien, me parece correcta esa pregunta y coincido, sinceramente, Leo.